una inflamación, vemos un poquito de eritema, ¿no? Un poquito de rojez en la capa superficial de la piel, pero el paciente, bueno, más o menos lo tolera y tiene un poquito de picor, pero lo aguanta. Pero luego tenemos casos gravísimos de que incluso hay necrosis, o sea que se están afectando todas las capas de la epidermis, está afectando la dermis. Esto depende de cada alérgeno, del grado de sensibilización de cada paciente y de cómo tú tengas la piel, porque no es lo mismo tener la piel sana que tener ya una piel agredida, porque lo que te contaba antes, ¿no? Contactas mucho con el agua y encima contactas con el alérgeno y haces una reacción importante. Pero realmente no es tan sencillo, ¿eh? Hay muchos factores proinflamatorios que están implicados, hay muchas células del sistema inmunológico que también están implicados, que no es lo mismo si estamos hablando de una alergia que de una dermatitis de contacto irritativa. Exacto. Es bastante complejo, pero a la práctica, si nosotros hacemos una biopsia de unas lesiones por alergia o de unas lesiones por irritación, si son intensas, a veces no las diferenciamos. Por eso es lo que te decía tan importante la historia clínica y hablar con el paciente y hacer las pruebas epicutanas, que es lo que nos dará el diagnóstico definitivo. Sí, eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que creo que es muy importante diferenciar en que algo te dé alergia, o sea, es decir, que tengas alergia sea por la vía que sea, o que algo te dé una dermatitis de contacto, pues eso, de manera esporádica o cuando usas un producto en concreto, que son dos cosas diferentes, ¿no? Ocurre mucho también con el tema del gluten, que no es lo mismo, o con las intolerancias y las alergias, que lo mejor es acudir al final al profesional que se puede identificar entre una alergia y una dermatitis de contacto, porque a nivel de usuario yo creo que es muy complejo decir, no, esto me da alergia. Esto nos pasa, por ejemplo, mira, es bastante sencillo de entender. Una dermatitis irritativa de contacto al final la podemos tener absolutamente todos, ¿vale? Si tú coges una sustancia que sea irritante y te la aplicas un cierto tiempo y a una cierta cantidad o una cierta concentración, te puedo, por ejemplo, la lejía, es que al final prácticamente a todos en algún grado nos va a dar algún tipo de irritación, ¿vale? Entonces, hay gente que ya nos viene autodiagnosticada de, bueno, es que soy alérgico a la lejía. No, es que a lo mejor estás usando demasiados productos irritantes y el problema es otro. El problema es que no te estás protegiendo bien, no estás haciendo bien el lavado de manos. Entonces, bueno, es un poco complejo y insisto otra vez que siempre hay que acudir al médico en casos de estos que son crónicos y que realmente afectan la calidad de vida. Porque si detectas la alergia, al final a veces los pacientes se alegran de que encontremos una alergia porque es mucho más fácil de evitar, ¿no? Porque ya sabes cuál es el problema, bueno, pues vamos a buscar una solución, pero a veces sí que vienen de, bueno, es que creo que tengo alergia a cualquier cosa que a lo que sabemos que muy probablemente nos ha sensibilizado, sino que no lo está utilizando correctamente. Entonces, bueno, es complicado, no es fácil, a la práctica no es fácil. Y podemos llegar a sensibilizarnos, o sea, podemos llegar a crearnos una alergia, porque esto sí que es muy habitual en profesiones, como has mencionado, como los peluqueros, ¿no? Que están en contacto pues con el agua, con los tintes que llevan estos activadores para luego para la coloración. ¿Es posible crearnos desde una dermatitis de contacto y llegar a una alergia? Sí, a ver, si quieres ponemos el ejemplo de los peluqueros o del personal sanitario, que al final en este aspecto se parecen. Mira, imagínate, normalmente son chicas, es lo que más vemos en la consulta, porque también las chicas tenemos la piel un poco más fina que los chicos, las de las manos sobre todo. Las peluqueras contactan constantemente con el agua. Sí que es verdad que a veces se ponen guantes, pero el hecho de utilizar guantes no te está protegiendo no te está protegiendo en cuanto a la irritación que produce el agua en la piel, porque te sudan las manos, ¿vale? Y el efecto es el mismo. Entonces, son pacientes que normalmente ya tienen la piel irritada, inflamada, roja, en invierno hacen eczemas, les salen pequeñas grietas en la zona de los nudillos, les pican. Entonces, esta piel ya, la barrera cutánea ya está alterada de por sí. Entonces, encima ellas contactan de forma repetida con tintes, por ejemplo, ¿vale? Los tintes es lo que llevan, lo que comentábamos antes, la parafenilindiamina, entre muchos otros componentes. Entonces, el contacto repetido de estos agentes que son altamente sensibilizantes, porque la PPD es una molécula muy pequeñita, que es tan sensibilizante como la metilisotiazolinona, que es el conservante del que hablábamos, de los cosméticos, bueno, pues estos pacientes a medio plazo y a veces es a corto plazo incluso se sensibilizan. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que contacten con la parafenilendiamina, que contacten, aunque toquen un poco un tinte, puede ser que presenten reacción y de hecho con muy poquito contacto ya pueden presentar reacciones importantes. Y esto se traduce en picores, rojeces, sensación, o sea,
les afecta en su trabajo totalmente. Y el problema que tenemos es que no tenemos forma de volver atrás, que una vez nos hemos sensibilizado ya no nos podemos curar, para que me entiendas. Entonces, son pacientes que en algunas ocasiones tienen que cambiar de profesión porque no pueden contactar. Y esto en el personal sanitario también lo vemos. Vemos, por ejemplo, los trabajadores de UCI, sobre todo las enfermeras y los auxiliares que contactan repetidamente con los pacientes y que tienen que lavarse muchísimo las manos para evitar contaminaciones. Hacen bastantes, lo vemos muchísimo en la consulta. Claro, los que trabajamos en hospitales, los trabajadores de los propios hospitales se sensibilizan bastante. Entonces vemos, por ejemplo, que hacen alergias a los guantes de níquel, de vinilo, de látex, de vinilo, de nitrilo. Uh-huh. Al yodo también se sensibilizan mucho, a la clorexidina, todos aquellos productos con los que contactan. ¿Por qué? Porque es que la barrera cutánea ya la tienen alterada. Porque tienen un trabajo en que bueno, hay un lavado de manos que a lo mejor muchas veces no se hace correctamente. Más que el lavado, el secado, sobre todo, que no lo hace muy bien. Pero son medidas que, bueno, hay que tener muy en cuenta para evitar que esas personas se sensibilicen contra lo que contactan. Sí, porque eso que acabas de decir, lo último del secado, a mí me hacen muchas preguntas en cuanto, pues, por ejemplo, al usar retinoides, ¿no? ¿Tengo que tener el rostro seco para poder usar un cosmético? ¿Tenemos más probabilidad de desarrollar una dermatitis, sobre todo a nivel cosmético, si no tenemos un buen secado de la piel? Bueno, yo creo que es distinto si hablamos de un retinol con la intención de usarlo como un anti-aging, por ejemplo. Incluso nosotros tratamos también patología cutánea con retinol tópico. Es distinto que lo que comentábamos del lavado crónico de manos, ¿vale? Y luego la aplicación de cosméticos. Yo si entramos en el tema de, por ejemplo, aplicar un retinol pues con la intención de tratar un poco el fotoenvejecimiento, pequeñas arrugas y tal, no hay ningún problema en aplicarlo con la piel húmeda. De hecho, para los atópicos, los pacientes atópicos, que esto sí que es una recomendación general, pero bueno, sobre todo los atópicos, una de las medidas que hay es aplicar las cremas hidratantes con la piel húmeda. Es mucho más efectivo que aplicarlo con la piel seca después de las duchas. Entonces, depende mucho del contexto. O sea, el principal problema es si tú tienes la piel agredida, hay un lavado constante y hay un contacto constante con sustancias que son irritantes ya de por sí. Es distinto, pero bueno, aplicar un retinol con la piel húmeda no creo que te vaya a empeorar respecto a aplicarlo con la piel seca. O sea, puedes aplicarlo perfectamente. Lo que sí es importante en el caso en el ámbito profesional y en el momento en que hay que hacer el lavado de manos, el secado. El secado es algo súper importante, o sea, sobre todo en los meses de frío. Y esto lo vemos, por ejemplo, en trabajadores de eso, en las UCIs, que no se secan bien las manos, que encima se las lavan un montón. De pronto vemos que hacen un brote muchos a la vez, pero lo que están haciendo es una dermatitis irritativa. Y de estos, pues un porcentaje bajo, pero existente, se van a sensibilizar con alguno de los productos que toquen. Claro, porque además luego le añades el antiséptico que suelen usar o el antimicrobiano que te echas en las manos. Yo supongo que eso al final... Sí, es peor. En este sentido es peor el jabón constante que el antiséptico, que esto a veces sorprende un poco. Pero se ha visto que el jabón, al ir eliminando un poco el manto lipídico de la piel, a medio plazo o a largo plazo, en cuanto a la irritación, que evidentemente es reversible y que no pasa nada, sería peor el jabón que los geles antisépticos estos que están en las entradas de los hospitales, en las entradas de las UCIs y tal. Entonces, al final lo correcto es combinarlo y hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo secándose correctamente las manos. O sea, nada de secárselas con la ropa, por ejemplo, porque esto con 2 veces que lo hagas, si hace frío, vas a conseguir que se te agrieten un poquito los nudillos, que te piquen las manos, sobre todo son lesiones que aparecen entre los dedos de las manos, es bastante frecuente. Y entonces nos vienen los pacientes y nos dicen, bueno, es que tengo alergia al jabón. No, es que no te estás secando bien las manos. Sí, al final el ritual de higiene es bastante importante porque podemos destrozar la piel, bueno, agredir la barrera cutánea y exponerla a alérgenos que nos pueden generar este tipo de dermatitis. En el campo cosmético, yo creo que también es muy habitual la dermatitis de contacto debida a los cosméticos o al abuso o a las mezclas. ¿Qué podemos hacer como usuarios si de repente cambio mi rutina, que suele ser muy habitual, y me sale una reacción en la piel
y no sé cómo manejarla, ¿no? Porque la manera más habitual de manejarla es aplicarte otro producto calmante o ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la estrategia más coherente en el caso de tener una dermatitis de contacto por cosmético? Pues mira, primero lo de siempre hay que hacer correctamente el diagnóstico. Entonces, si nosotros vemos que se suele ver bastante claro, por ejemplo, aplicando cremas en la cara, ¿no? Mira, es que me he comprado esta crema y desde hace unos días pues me pica la piel. Bueno, primero habría que mirar cuál es el cosmético sospechoso y retirarlo. No añadir otra cosa, sino retirarlo. Y lo correcto sería intentar retirarlo prácticamente todo, porque a la práctica se dice más o menos que de media las mujeres, al menos las mujeres españolas, usamos una media de 12 productos, entre 12 y 17 cosméticos al día. Yo creo que es poco, porque si empezamos a contar el suavizante, el jabón, la pasta de dientes, que también es un cosmético y también puede generar alergias, los jabones de ropa, también tocamos el jabón de los platos, todo esto va sumando. Entonces, si sospechamos de uno en concreto, lo primero es eliminarlo por lo menos 2 semanas, ¿vale? Que es el tiempo en principio que la piel tardaría en repararse. Si lo queremos hacer muy bien y realmente la alergia es importante, habría que retirarlo todo y utilizar un mínimo de cosméticos que sean lo máximo hipoalergénicos posibles, ¿vale? No existen los productos hipoalergénicos al 100%, esto es un reclamo de la industria, pero no está bien definido, ¿vale? Sí que verás en algún envase que pone hipoalergénico, sí, pero bueno, puedes estar sensibilizado fácilmente, no fácilmente, pero bueno, podría sensibilizarte contra alguno de los productos que aparecen en productos hipoalergénicos. Pero sí que existen, por ejemplo, hay una autora canadiense que es la escritora de Beyond Soup. Esta mujer ha hecho una propuesta se llama Product Elimination Diet, ¿vale? Es una lista que es accesible por internet, donde se incluyen un montón de cosméticos que se podrían usar en el caso de que tengamos dermatitis, tengamos sospecha de que tenemos alergia a algún cosmético, picores en la piel que no vemos muy claro porque son, aunque no tengamos nada visible en la piel, porque muchas veces es por irritación de los cosméticos. Entonces, ella lo que propone es eliminar todos los cosméticos que utilices, utilizar un mínimo que serían un champú lo máximo hipoalergénico posible, un gel, si quieres crema hidratante, hay 4 cosas que ella te dice, incluso te hace propuestas de jabones de ropa, y luego reintroducir tus cosméticos habituales de uno en uno, separado por lo menos de 1 o 2 semanas. De esta manera sí que es relativamente fácil poder encontrar cuál es el cosmético que nos está dando problemas. Pero evidentemente cuando usamos muchos cosméticos pues nos exponemos a que en algún momento alguno nos sensibilice, no pasa nada y no es lo más habitual, pero claro, nosotros lo vemos. ¿Y qué ingredientes suelen ser los más habituales que den alergias? Porque, bueno, normalmente suelen ser pues conservantes, aceites esenciales, pero hay muchos, ¿no? O sea, tenemos una paleta de ingredientes conservantes bastante amplia. ¿Cuáles suelen ser los más problemáticos? Pues mira, dejando a un lado el níquel, que ya sé que hemos hablado antes, pero es que el níquel también lo encontramos en muchos cosméticos porque está en algunos envases, por ejemplo, de máscaras de pestañas o la bolita que mueve a veces los esmaltes de uñas, ¿vale? Esto dejándolo a un lado. Ahora mismo el más problemático es el catón, ¿vale? Que es la metilisotiazolinona y la metilcloroisotiazolinona, que lo encontramos fácilmente mirando la fórmula INCI. En los últimos años está subiendo la incidencia de alérgicos al catón de forma espectacular. O sea, yo te diría que todas las semanas diagnostico a algún paciente, mínimo uno, con alergia al catón. Entonces, el catón es un conservante muy bueno que se popularizó cuando empezó a crearse un poco este miedo a los parabenos. ¿Qué pasa? Que sensibiliza muy fácilmente, ¿vale? La ley es un poco complejo, pero la ley lo regularizó cuando empezaron a ver que habían dermatitis de contacto importantes, pero se sigue utilizando. Ahora está permitido utilizarlo en los productos de aclarado y sí que en un primer momento estaba incluso en las toallitas húmedas que se utilizan, por ejemplo, para los bebés. Entonces, cuando se encontró que era la causa, pues se retiró de los productos que no requieren aclarado, pues bueno, lo seguimos encontrando en la mayoría de champús y jabones que se venden en las grandes superficies, por ejemplo. Lo encontramos también en las pinturas, las pinturas al agua con las que pintamos nuestras casas, ¿vale? Es también muy frecuente y esto, en los casos que da sensibilización, suelen ser cuadros bastante aparatosos que pueden afectar a todo el cuerpo, muy extensos y a veces difíciles de diagnosticar.
Entonces, claro, si te sensibilizas con un cosmético y luego se incluye en otros productos, pues